tú ahora mismo a lo mejor has publicado un libro, ya tienes un libro, has cumplido tu sueño y estás pensando en que has fracasado. Si te pones te pones en situación antes de haberlo publicado, ahora mismo estás en tu situación de éxito. Entonces es como una pequeña forma de colocar las cosas en su lugar. Tú has estudiado el tema de psicología. ¿Cómo has reforzado tus estudios a tus novelas? ¿Cómo podemos verlo reflejado en tus textos? Hoy vamos a hablar de thriller psicológico. ¿Cómo se escribe? ¿Qué hay detrás de este tipo de novelas? ¿Qué necesitamos para escribir una novela así y que sea realmente buena? Hablamos con Javier Garrido, escritor que desde el 2020 está cosechando éxitos con sus novelas. Muy buenas. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, Guillermo. Muy bien, muy bien. Por aquí, deseando charlar un ratito contigo en esta semana tan especial que estás haciendo con entrevista y todas tan buenas, ¿eh? La verdad es que enhorabuena, enhorabuena. Genial. Oye, muchas gracias. Bienvenido a esta sección de entrevistas a la que, por supuesto, eres más que bienvenido y que estaba deseando traerte por aquí. Ya sabes que estuvimos buscando un hueco y por fin te tenemos por aquí, así que bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Oye, y enhorabuena también porque si no recuerdo mal me dijiste que cumplía más o menos un año tu novela, El despertar de la luna, ¿puede ser? Sí, el 21 es el aniversario, o sea que El estamos aniversario. en la semana ahí a tope. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues para, para quien no lo sepa, aquí tenemos a Javier Garrido, que es escritor y psicólogo, lleva ya un tiempecito en este mundillo, está a tope también con los directos, que le echo un ojo de vez en cuando y le está dando caña. Y bueno, sin más, para abrir esta entrevista, quiero preguntarte a ti directamente, ¿quién eres y qué es lo que haces? Bien, en sí, cada uno, digamos, tiene su rol, por decirlo de alguna manera. Mi rol más público, más de escritor, es el de psicólogo, porque psicólogo de formación, empecé a trabajar de psicólogo, pero ahora ya no trabajo de psicólogo, trabajo de informático. O sea que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Pero he trabajado de un montón de cosas más, pero eso da para otro directo, así que lo dejamos. Y luego empecé a escribir pues hace 3, 4 años, con Mentiras que eran magia, empecé con esa historia, me metí de lleno en el mundo de Instagram. Me gustó muchísimo el tema de todo el colectivo de escritores y hacer entrevistas con otros escritores y la verdad es que me lo paso genial. Y en ese momento, pues bueno, ahora estoy habiendo sacado ya mi segundo libro y la verdad es que disfrutando muchísimo de todo lo que está sucediendo, de todo lo que es la parte de la publicación, de todo lo que es el tema de las reseñas, realmente de todo lo que es compartir una historia y poder hacerlo, poder compartirlo con mucha gente que bueno, por aquí ya estamos, estoy viendo que se está conectando, Alonso, hola, muy buenas, y Katia, David también, ostras, que muchísimas gracias por estar por aquí. Katy también que la veo por aquí, que está desde lejos. Así que nada, más o menos ese soy yo. Y también muchísima gente ya me conocen porque ya la parte visible sí que la tienen muy vista y compartida. Genial, genial. Oye, pues sí, un perfil muy interesante. Como tú dices, pues bueno, hace, entre comillas, no tanto que has empezado en el mundillo de los libros. Y bueno, ya tenemos aquí Mentiras que dan magia, que se publicó en el 2020, ¿verdad? Y Sí, la publicación más reciente que tenemos es Los miedos de Minerva. Y correcto. por lo que he visto en tu perfil, tenemos ahí en proyecto también fraguándose 7 notas, ¿verdad? Está ahí un poco... Está la novela de 7 notas que se publicará para final de año, junto con Julia Caso, que la hemos escrito a 4 manos, y ha finalizado ya la tercera novela, que todavía no tengo título o no puedo desvelar el título, que le he llamado Proyecto 3, por decirlo de alguna manera, y tiene una explicación un poco así misteriosa, y está finalizado y estoy en proceso de revisión. Así que en ese punto estoy. Genial. Entonces, un escritor súper, súper productivo. Ya nos contarás ahora en breve a ver cómo es tu proceso de escritura y cómo ha sido para ti todo este recorrido. Pero bueno, por hablar, bueno, dejando un poquito aparte de la introducción, lo que siempre pregunto es un libro que nos puedas recomendar. Bien, mira, de libros voy a recomendarte dos. Uno que es más conocido y otro más autopublicado, porque yo como vengo del mundo de la autopublicación y ahí descubres tantos libros, pues yo creo que va muy bien hacerlo. El primero que te recomendaría es el que me estoy leyendo ahora, que es Loba Blanca o Reina Roja, si queréis empezar con el primero,
Yo lo descubrí hace 9 meses, cuando me lo regalaron, me fascinó. Y es un libro que ahora mismo estoy leyendo la segunda parte y entonces os lo recomendaría. Y luego otro que recomendaría, no es que sea autopublicado, pero es Fable, que es El secreto de Cartier, que lo tengo por aquí, que es de Esther Carrasco. Y te lo recomiendo porque esta novela es una novela negra, pero tiene toques de fantasía. Y yo creo que en esa parte ahí te podría gustar. Entonces, la parte negra es negra, además intensa. Esther Carrasco es una escritora que es la verdad es que es una gozada porque relata, digamos, toda la trama de una forma muy, muy intensa, muy, muy dura. Y luego la parte, digamos, de esa fantasía donde se desarrolla esta trama con una ciudad que está en el aire y demás, la verdad es que está súper chula. O sea que por aquí sería la recomendación. La verdad es que tiene pintón y con el toque de fantasía ya sabes que con eso me has ganado. Y yo Sí, ya sí. con eso lo tengo apuntadísimo, vamos. Sí, sí, hombre, tiene pintón, según lo describes. Muy guay. Pues gracias por tu recomendación. Y ahora, Sí. bueno, hablando un poquito de tu escritura, de esta novela, que es la que estamos trayendo hoy, Los miedos de Minerva, de publicación reciente. Bueno, para quien no lo sepa, un poquito de manera resumida, ¿qué podemos encontrar dentro de esta novela? Bien, en sí, yo siempre digo, es un thriller psicológico y aquí la parte de mis 4 años de psicología están aquí bien, bien invertidos, por decirlo así. Ujú, En la novela trata, o la forma de explicarlo para situarnos es que un hombre desaparece, que es Nicholas Kidwood, y entonces hay 2 mujeres que son las últimas que han estado con él. Una es Susana, que es su mujer, de un matrimonio desestructuradísimo, muy roto, y otra ujú, mujer es Minerva, que tiene nictofobia, que es fobia a la noche, y que es compañera de trabajo de este hombre. Entonces, la primera parte de la novela es, yo juego mucho con el lector y hago que sea una parte partícipe importante y que sea un miembro, digamos, muy, muy activo dentro de la novela, porque la primera parte revisarán, por decirlo de alguna manera, las 2 semanas previas de que antes desapareciese desde los 2 puntos de vista, de Minerva y Susana. Entonces, lo esfuerzo un poquito para que piensen dónde puede estar las verdades, dónde pueden estar las mentiras, que se sitúen cada una de ellas, qué es lo que esconde y, por supuesto, todas las ujú. personas que están alrededor. Y luego, a partir de ahí, empieza lo que es la investigación, thriller puro y duro, con 2 inspectores de policía y entonces está plasmado a 4 puntos de vista. Los 2 inspectores y Susana y Minerva y los 4 están intentando averiguar qué ha sucedido con Nicholas Kidwood hasta llegar al final, que eso es de... Y ahí no puedo explicar más. Claro. Claro, si no ahí ya nos metemos terreno spoiler. Aquí para descubrirlo hay que meterse entre las páginas y ver por qué recorrido nos llevas. ¿Esta obra es autoconclusiva o vamos a tener alguna otra parte o tal? Autoconclusiva, igual que la primera. Genial, genial, mejor. Así yo, es que hay veces que las sagas entran bien, pero hay otras que es como, a ver, quiero resolver el tema Sí. y ir a otra cosa, no me cuentes más. O sea que muy guay, muy, muy recomendado. Por supuesto, para la gente que lo vea resubido ya en YouTube o Spotify, en la descripción vais a poder acceder directamente a la novela para que la leáis. Qué guay. Oye, pues tiene pintón. Y bueno, hablando eso de tu proceso de escritura, que eres un escritor súper productivo y la cosa te está yendo bastante bien, veo que tienes movimiento en redes, está todo bastante guay. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia en el mundo de la escritura hasta el día de hoy y cómo es más bien luego tu proceso ya de escritura, ¿no? De tus ideas a la construcción de tus novelas. Bien, yo en sí, para el tema de la escritura, yo escribo, aunque sea productivo en cierto sentido, hay mucha gente que saca más libros, yo escribo muy poquito tiempo al día, escribo 1 hora y media cada día y ahí me tiene que cundir. Entonces, yo una de las cosas que recomiendo es marcarse un momento, como digo yo, descubrir el momento en el que tú eres mejor escritor o que te sale mejor la escritura. Yo he descubierto que es por la mañana, entonces yo siempre por la mañana me pongo a escribir de 7 a 9, 7, 8 y media. Y en el momento de lo que es para plasmar o como pequeñito consejo a la hora de escribir, eh, yo le doy mucha importancia a la parte del perfil psicológico de los personajes, de ahí mi vertiente psicológica, pero Claro. sobre todo me centro
en que cada uno de los personajes tenga una historia previa que explique cómo es. Yo cuando hago las pequeñas formaciones de creación de personajes y de desarrollo psicológico de personajes, siempre, siempre comento a los lectores, a los escritores, que todos los personajes tienen que ser protagonistas de su historia. Y al ser protagonistas, lo que tienes que hacer es, tiene que tener una historia previa, tiene que justificar por qué es de la manera que a ti te interesa y tiene que después actuar en consecuencia conforme a la idea que tienes hecha. Yo siempre digo, empezamos siendo un poco dioses, ¿no? Además, tú que escribes también lo tienes en cuenta. Pues yo quiero que un personaje sea esto, que haga lo otro. Perfecto. Pues una vez que ya lo tienes plasmado, yo le hago, vale, pues ahora créale un pasado que te justifique que sea así. Perfecto. Y eso, una vez que ya tienes el pasado creado y una vez que tienes su presente donde actúa, a partir de ahí, todo el futuro que tenga y todo el desarrollo de la novela tiene que ser coherente con lo que has dicho. Y eso hace que te esfuerce y que te diga, vale, esto no lo puede hacer este personaje o esto sí puede hacer este personaje. Cuando ya has encontrado que estás escribiendo un personaje que te impide hacer algo que tú quisieses y tienes que dar una vuelta, es cuando ya dices, vale, este personaje ya tiene personalidad. Es como el momento en el que digas, vale, ahora ya tiene algo previo, ya me explica qué es lo que hace, por lo tanto, todo lo que va a suceder a partir de ahora tiene que jugar con las mismas reglas del juego. Porque si se salta la regla del juego es cuando ya es un personaje que no avanza y que es inconsistente, que dice, vale, ahora es así porque le interesa al escritor, pero no como debería ser como persona. Entonces, Exacto. como pequeñita recomendación o pequeña idea, pues yo creo que iría por ahí. Y va súper bien, a mí al menos me va muy bien. Brutal, brutal. Yo creo que has dado un consejo aquí de creación de personajes imprescindible, que al final, con todos estos detalles y demás, lo que estamos haciendo es como traerlos a la realidad, ¿no? Hacerlos unos personajes de verdad, unos personajes vivos y no que se queden simplemente en lo que tú dices. En esto le interesa al escritor y bueno, venga, vale, me lo creo, sino construir personas detrás de las páginas, ¿no? Que yo creo que es lo que interesa. Al final, una novela creo que engancha la trama y es muy importante la trama, pero los personajes son una parte fundamental, que son los que conducen esta historia, ¿no? Y yo creo que Sí, eso es yo por eso brutal. cuando un personaje empieza la historia y cuando acaba la novela es el mismo personaje, algo falla. Todos tienen que cambiar porque todos tienen una trama y claro, la trama tiene que ser interesante porque si no, para eso se escribe una novela. Si sale igual que entra, algo falla, tiene que salir diferente. A lo mejor o peor, o no lo sé, pero ha tenido que evolucionar de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para la construcción de tus tramas, como tú escribes thriller, estamos hablando thriller psicológico, unas novelas que, bueno, mantienen ahí la atención de nuestros lectores. Tenemos que ir desvelando todo este puzzle. ¿Tú cómo construyes tus historias? ¿Plenamente brújula de lo que me salga escribo? ¿O tienes una planificación detrás, unos esquemas? ¿Cómo organizas tus novelas? Tengo esquemas, por lo tanto, la parte de todo lo que va a ir sucediendo, en el momento que escribo ya sé cómo va, ya sé hacia dónde va. Que luego, como siempre sale, pues vas cambiando alguna idea y demás, la inspiración va haciendo un poquito hueco, pero todo lo que voy escribiendo ya tiene un porqué. Entonces, yo en sí, lo que consigo, al menos lo que intento conseguir de esa parte de adicción y de sorpresas, porque para mí el objetivo principal de una novela es que sorprenda al lector y no al final de la novela, sino que lo sorprenda 3 o 4 veces durante toda la novela. Ese es mi objetivo siempre. Entonces yo lo que hago es ir sembrando de diferentes pistas de qué es lo que va sucediendo. Aquí me apunto, digamos, la medalla de poder jugar un poquito con la cabeza de los lectores. Y entonces puedo intuir cosas que a lo mejor son o a lo mejor no son. Luego ahí cada lector ya es más perspicaz y entonces lo va entendiendo de alguna manera o de otra. Pero de esta manera juego conforme voy sembrando diferentes ideas para que cada lector se dé cuenta de alguna de ellas, o a lo mejor de todas, pero lo que pasa es que si se fija en una, anula la otra. Entonces hace que cada lector, yo como siempre digo, cada lector acaba teniendo una versión muy propia de la propia novela, porque depende de la pista que haya cogido y de las que haya desechado, va pensando que va para un lado. Y luego es lo que sucede, que suele ser diferente, pero bueno, hay algunos que van acertando, ¿eh? Hay algunos lectores que me han dicho, uy, yo sabía que iba por ahí y lo han medio clavado. Claro. Pero de esa manera, claro, necesito saber si en el capítulo 5 siembro, como digo, pues esta pequeña pista, yo sé que en el 30 la voy a tener que acabar desvelando. Entonces, esa idea sí que la tengo hecha. Y yo pues dedico más o menos pues unas 2 semanas como mínimo
hacer lo que sería la pequeña escaleta, la pequeña previsión de dónde es lo que quiero hacer, de todos las sorpresas o todos los hilos sueltos que quiero hacer y todos los plot twists o todas digamos, las sorpresas que quiero ir desvelando. Y es súper Claro, entretenido porque yo cuando me invento la trama, yo siempre digo lo mismo. Cuando empiezas una historia, pues piensas, vale, se te ocurre una idea que es súper buena, genial. Pues yo siempre digo, esa idea que es tan buena, tienes que desecharla. Porque esa idea que es tan buena se te ha ocurrido a ti y se te habrá ocurrido a 500.000 personas más. Entonces, a partir de esa idea tan buena y tan maravillosa, tienes que darle, yo al menos le doy 2 o 3 vueltas para que vayan invalidando esa teoría y que sea otra explicación diferente. Y eso hace que esos 2, 3 plot twists, pues a mí me gusta hacerlo, me gusta plasmarlo y a los lectores, digamos, les acaba sorprendiendo, que es el objetivo. Yo por eso claro, siempre digo, claro. desechad la primera idea perfecta que tengáis, porque si no, esa idea seguro que la tiene mucha más gente. A partir de ahí es como el primer grano para poder montar el castillo de arena. Claro, brutal, brutal. Es que es así, ¿no? Y yo creo que más en el género en el que estás escribiendo, que es mucho de matizar, de a lo mejor pequeños detalles, pistas y enredar y tratar de exprimir ahí un poquito la cabeza del lector, Sí. darle una vuelta, intentar sorprender y no siempre, obviamente, es fácil. O sea, hay que currarse mucho todo el tema trama y todo esto y es lo que tú dices. Me parece un muy buen consejo el de, pues, jo, si a ti se te ocurre que esto ha sido así, pues empieza a descartar, ¿no? Porque el lector a lo mejor piensa lo mismo o tal, Claro. ¿sabes? Entonces tienes que empezar a buscar la originalidad en todo esto. Bueno, Sí. como tú comentabas que tú has estudiado el tema de psicología, yo creo que eso también está muy bien para toda la construcción de las novelas, los personajes y todo esto. ¿Cómo crees que te ha podido reforzar que tú digas, Buah, es que tengo esta ventaja que a lo mejor otra persona no tiene? ¿Cómo ha reforzado tus estudios a tus novelas? ¿Cómo podemos verlo reflejado en tus textos? A mí, de lo que me ha ayudado, por un lado, la parte teórica, entonces me ayuda, por ejemplo, mi próxima novela también es un thriller psicológico y la parte de trastornos psicológicos es muy potente en la novela. Por tanto, esa parte teórica, pues me ha ayudado muchísimo. Pero bueno, es como si dices, soy arquitecto y entonces pues mi novela va mucho a arquitectura, va por ahí. Pero lo que me ha ayudado para escribir es saber cómo funciona un poco nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es complicado por decirlo así, de forma sencilla. Pero si sabes un poquito cómo funciona, sabes cómo engañarlo. Es como si sabes cómo funciona un programa de ordenador, pues entonces sabes cómo poder trampearlo, por decirlo de alguna manera. Y entonces Claro. hay una situación que son los constructos cognitivos. Me pongo la gorra de psicólogo, que eso a veces va bien. Y entonces es una cosa que yo siempre digo que nuestro cerebro es muy vago, pero muy vago. Pensamos que es una maravilla, pero nuestro cerebro es lo más vago que te puede echar a la cara. Y entonces lo que hace nuestro cerebro es que con 4 datos que encuentre, automáticamente él ya deduce el resto. Por eso, por ejemplo, cuando leemos, realmente no leemos todas las palabras, sino que leemos, vamos deduciendo y entonces, pues bueno, el cerebro como ya está muy acostumbrado y es muy listo, se piensa que es muy listo, pues entonces con que le dé una primera parte ya deduce el resto. Pues eso si lo utilizas para poner esas pistas que yo digo, pues lo puedes utilizar para que el lector piense algo que no existe y hace que se haya hecho una idea que en el libro nunca está escrita. Yo le pongo el mismo ejemplo, un ejemplo muy chorra, pero es el mismo ejemplo. Tú sí dices que hay, pues eso, hay un hombre que está sentado en un bar, se abre la puerta del bar y entra una chica rubia con ojos azules. Pues tú automáticamente piensas cómo pensarías que es esa chica. Pues una chica atractiva, Ujú. ¿no? Eh, Tal vez joven, que entra al bar, ¿no? Correcto. Es Ah, más o menos esa la idea que tendrías. A lo mejor es fea de cojones, no es por nada, y tiene granos hasta arriba. Yo sí, no te he dicho nada de eso, pero solo te he dicho que es rubia y es con ojos azules. Tú si dices eso y continúas escribiendo y continúas hablando, asumiendo que el lector va a decir, vale, es una chica rubia, joven, tal cual, y luego le dices, no, porque esa mujer anciana que va con su niña, no sé, entonces le rompes completamente el esquema. Si juegas con esas ideas y con esas pequeñas pistas, pues haces eso, que te puedas ir manipulando, entre comillas, al lector. Yo en una lectura conjunta que hicimos con varias lectoras, ujú, cuando acabamos la lectura de Mentiras que dan magia, la primera novela,
cuando acabó la lectura y ya estábamos, pues eso, ya explicando pues cada uno lo que le había parecido la historia, una chica me dijo que por qué había dicho algo en la novela, porque había dicho ese tema en concreto, no puedo decirlo porque si alguien quiere decir mentiras que dan magia, lo spoilea. Y yo le dije, yo nunca he dicho eso, yo nunca lo he escrito, eso que me estáis comentando. Y todas las lectoras, que eran todas chicas, me dijeron que sí. No, que sí, que lo has dicho. Y entonces unos mirando en la página donde estaba y en ningún momento estaba escrito lo que todas habían pensado, habían deducido que había pasado. Qué Es fuerte. curiosísimo. Sí, Sí, el juego de la mente, ¿no? De lo que supones, de lo que tú me dices, una chica rubia tal, y yo pienso, pues, piensas a lo mejor en las películas que has visto, en todo lo que has leído al respecto y te imaginas la situación y no lo tienes por qué haber dicho, ¿no? Ahí está el juego, pero es complicado jugar a sí. eso. Hay que tener las cosas muy claras para saber, pues como tú ya sabías, de, hey, habéis llegado a esta conclusión, pero yo no he dicho eso. Os la Sí, sí, habéis sí. supuesto. Eso es súper guay. Yo creo que, bueno, alguien que esté escribiendo a lo mejor este tipo de novelas le puede ayudar. Te quiero preguntar, sé que hablas de este tema también, entonces, ¿qué consejos podrías dar a lo mejor a un escritor? Si quieres que sea un escritor de tu mismo género, está guay, pero como escritor ya de varias novelas y tal, ¿qué consejo te gustaría dar a un escritor novel? Como consejo general, yo lo que diría es, al menos a una que a mí me ha ido bien y me ha servido para poder avanzar en el tema de la escritura y que ser más productivo. Ujú. Definir muy bien la fase en la que estás escribiendo, por lo tanto, cuando estás escribiendo no estás revisando. Entonces, es un consejo que yo siempre recomiendo, aunque yo conozco escritores que no lo hacen así, ¿eh? Pero yo creo que es mucho más productivo. Y decir, tú cuando escribes, vomita. Que sea la parte emocional la que escriba y ves escribiendo hasta que llegues al final. Y luego tienes que dedicarle el mismo tiempo que has tardado en escribir, más o menos, en hacer la revisión. Y entonces ahí tiene que tomar parte el cerebro. Cuando Claro, escribimos la primera parte es una parte más emocional. No tienes que invertirle tiempo en corregirlo y en quedarlo bonito porque eso ya tendrá una segunda fase. Y luego cuando revises, que es muy importante revisar, yo creo que a veces es más importante para que quede un libro que el lector pueda disfrutar, tienes que ser más importante la revisión que otra cosa. Porque tú cuando escribes, escribes para ti mismo. Digamos, es una satisfacción personal tuya. Pero cuando corriges, lo haces pensando en el lector. Es para los demás. Y tienes que tener esa parte muy bien diferenciada y no tienes que obviar ninguna de ellas. Tanto importante es la parte de escritura emocional para que la historia sea potente y que la historia sorprenda y que tenga una trama de esas que estés orgulloso, pero por otra parte, la revisión para que el lector cuando le llegue bien y que las frases estén bien puestas y que no hayan frases muy largas, que no estén repetidos los nombres, pues esa parte es también súper importante porque si no, por muy guapa que sea la lectura, si se hace cansada porque no está bien revisada, pues no llega. O sea que yo con ese exacto. consejo, oye, ya tirando para adelante. Sí. Y además es un consejazo súper guay, porque es como tú dices, es equiparar un poquito la parte pasional de la escritura, sentimental, de volcar tu historia y en contraste con la parte más técnica, más de revisión, más de tal. Y a veces combinarla puede ser incluso negativo, porque si estás escribiendo, estás revisando, a lo mejor estás coartando un poco tu propia creatividad, tu propio cerebro lo estás boicoteando tú mismo, ¿no? Y yo creo que eso puede ser un problema. Entonces, muy guay. Yo también es algo que aconsejo cuando me dicen, no sé cómo seguir, digo, bueno, estás a lo mejor sobreanalizando la historia o tal, termínala y cuando la termines nos ponemos o sea, ponemos a todo lo que esté mal. Pero tener un punto y final es un poco ayudar a, bueno, punto y final antes de revisión, es una ayuda a luego poder trabajar con una historia, pero si tenemos una historia a medias ahí, tampoco tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, sí, Primero hay que sí. terminar, ¿no? Entras en un bucle que no avanza y se queda eterno. Dices que estoy enquistado, pues a lo mejor es por ese motivo. Exacto, totalmente. Bueno, aprovechamos para saludar a todo el mundo que se ha ido uniendo. Gracias por estar aquí. Y contestamos a una pregunta que te han dejado por aquí, si te parece, que es que, Sí, bueno, que qué libros te han inspirado para esta última novela. Yo lo ampliaría a libros o autores que a ti te sí. inspiren. Bien,
con Los miedos de Minerva hay una parte que me inspiró, que es La chica del tren. A mí La chica del tren es un libro que me gusta mucho. Me gusta la primera parte, la segunda parte no tanto, algo ya más personal, ¿eh? Entonces, la primera parte es como una referencia que tomé a la hora de enfocar el tono de la novela. Y luego hay el escritor Frank Kitzerbar, nunca sé bien el nombre, que es un autor que escribe muchos thrillers psicológicos del psicoanalista, la historia de un loco y demás, que son unas maravillas de novelas. Pues en la forma de enfocar la personalidad de la psicología de los personajes, ahí es en el que me he basado, pero fue un poco inconsciente, porque yo no tenía esa novela en mente cuando la escribí, pero cuando un lector cero me la estuvo leyendo, me dijo, ostras, me ha recordado muchísimo a esta novela, y fue, digamos, un poco como que pues me ha inspirado, pero de forma inconsciente, Claro, porque claro. no lo tenía, digamos, visualizado. Y luego, para inspirar la historia, al final del libro, en los agradecimientos, ahí explico qué es lo que me sucedió a mí para explicar pues, por qué me surgió la idea de escribir Los niños de Minerva, que por supuesto no puedo decirlo aquí porque se desvela un poco de la trama, pero Claro. cuando estuve poniendo los agradecimientos es como un pequeñito regalo, porque para mí el tema de la inspiración y de cómo surgen las ideas es una cosa que me apasiona, que me fascina. Incluso yo cuando tengo una idea buena, pienso por qué la he tenido o cómo la he tenido, porque parece magia muchas veces. Ostras, se me ha ocurrido algo que es Tal cual. brutal y digo, ¿y cómo he llegado a conectarlo esto? Y a veces pierdo y no lo encuentro. Y en el caso de Los niños de Minerva, que es una historia donde sorprende muchísimo y a la gente le está encantando, ahí explico qué situación fue la que originó toda la trama. Por lo tanto, es un Qué guay, qué pequeñito guay. regalo para la gente que le guste como yo el porqué o la parte, digamos, de atrás entre bambalinas del espectáculo, por decirlo así. Eh, eh, exacto. Entonces, bueno, para averiguarlo, ya sabéis, tenéis que ir a la novela y ver un poquito qué esconde por allí, pero me parece muy interesante lo que comentas y además creo que gran parte de la inspiración y más para el tema de escritores y tal, es que hay mucha inspiración que ni sabes que te está inspirando a lo mejor. O sea, lo que tú dices, te encuentras leyendo un libro o viendo algo, lo que sea, luego escribes y dices, ostras, es que me ha inspirado, pero no porque yo haya querido, porque yo haya hecho voluntariamente, sino que tu propio cerebro ha ido a lo que le gusta, a las cosas que tiene el recuerdo que le gusta y está contento y ¡pa! Te lo trae a lo mejor cuando no te lo esperas. Y yo creo que eso es lo guay, que hay inspiración de la que somos conscientes y hay otra inspiración que a lo mejor Sí, es sí. parte del Se juego, ¿no? cuela, Que se no. cuela. Exacto, secuela, total, total. Y pues muy, muy, muy guay. Así dejamos contestada la pregunta aquí de un seguidor tuyo. Y bueno, te quería comentar ahora cómo has estado escribiendo bastantes estas novelas, las que tienes que aún no has publicado, llevas cierto rodaje entre comillas. Quería saber si te había ocurrido, pues bueno, alguna anécdota, alguna cosa curiosa que en el mundillo del libro que no te esperases, algo curioso que te haya pasado o que hayas pensado y que nos quieras contar. Algo curioso, algo curioso, a la hora de escribir, por ejemplo, me sucedió hace poco, pero estaba escribiendo un trozo de relato y algo que nunca me había sucedido era, al poner a escribirlo, emocionarme, que eso sí que es verdad que me sucede, pues cuando estás escribiendo y escribes algo que es intenso, pues como que te emocionas, sudoras, es decir, hay reacciones fisiológicas así importantes. Qué Pero en un punto en concreto de ese relato me puse a llorar. Y eso es una cosa que nunca me había pasado. Pero nunca, ¿eh? O sea, además Sí, yo sí, sí, sí. no soy ni de lágrima fácil, al contrario, no me sale. Pero no sé por qué, y además estaba así y dije, tía, ¿cómo es posible que haya llegado a tocar y esto? Y luego lo volví a leer y dije, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero fue un momento decir, en el que se juntaron varias conexiones raras y yo siempre digo, claro, cuando yo hago las sesiones de escritura terapéutica, que cuando escribes Claro, tienes una emocionalidad muy potente. Pues en ese total. momento fui consciente de lo que llegó a tocar en su momento, alguna tecla que ahora mismo no soy ni siquiera muy consciente de cuál fue,
claro. pero llegó a darme, a tocarme tecla. Y es una cosa que me gustó sentirla y me sentí, digamos, muy extrañado también. Sí, Porque no, sí, por sí. mucho que escribo, no estoy tan intenso escribiendo, por decirlo así. Claro, claro, o sea, una sensación curiosa de que tú mismo te sorprendes, ¿no? De decir, Buah, Ujú. ¿hasta dónde está? ¿Qué me ha despertado a mí esto que estoy haciendo que te hace saltar las lágrimas? Sí, Buah, sí. pues brutal, súper, súper, súper curioso e interesante. Y bueno, comentabas algo de terapia, de escritura, ¿no? Sí, Algo de así. escritura terapéutica. Sí, he hecho Terapia. algunas sesiones de, Ujú, pues eso, charlas en centros de bibliotecas y demás. Y entonces, pues ujú, nada, por explicar un poquito, ujú, pues para la gente que quisiese utilizar la escritura como escritura terapéutica, como una pequeña herramienta, pues para poder liberar tensión, para poder solventar problemas, para poder, pues eso, como digo yo, conectarte tu parte racional con tu parte emocional. Yo siempre digo que cuando estás escribiendo, y sobre todo cuando escribes para ti mismo, en esta parte de escritura terapéutica, es una de las pocas formas donde poder conectar cerebro y corazón. Porque, como digo yo, son como dos vecinos que hablan idiomas diferentes y van cada uno a su bola. Y cuando tienes total. que poner palabras a algunas emociones que tienes, es como que puedes empezar a entenderte en cierto sentido. Y es, bueno, pues pequeñitas lecciones, pequeñitas ideas y pequeñitas técnicas de escritura que se pueden poder hacer. Y que, como siempre digo, hasta que no lo estás experimentando tú, no sabes lo potente que puede llegar a ser esa parte de escritura terapéutica para que te ayude a ti mismo. Claro, brutal. Como estás comentando, yo creo que es importante y lo que tú dices, yo creo que hasta que no se pruebe o alguien se vea en decir voy a volcarme y voy a implicarme en este método, no termina de conectar y cuando lo hace, pues puede ser muy liberador, a lo mejor, ¿no? Muy, pues como tú dices, terapéutico el sentarse con este tipo de escritura. Y bueno, además, bueno, por tu parte de psicólogo, ya que estoy aquí, preguntarte a lo mejor cómo podemos resolver algunos de los miedos que podríamos tener como escritores, a lo mejor, ¿no? Yo creo que yo veo mucho el tema de impostor, de miedo a estar presente en las redes. ¿Cómo podríamos ayudar un poco a resolver esto para los escritores que nos estén viendo y escuchando? Yo no sé, cuando muchas veces nos asaltan que son esos miedos a fracasar, o a estar fracasando, o a haber fracasado, que ahí se mezcla un poco todo, yo siempre digo hay que jugar un poquito con el tiempo. Y jugar de dos maneras. Hay una de lo que tú comentas, yo siempre les digo lo mismo. Digo, acordaros cuando antes de haber publicado un libro, pensabais o soñabais que vuestro mayor sueño sería tener un libro, tener vuestro libro publicado en vuestras manos. Esa sensación de sueño máximo que tenías antes de haber publicado el libro, refrescala. O sea, vuelve a sentirla, porque tú ahora mismo, como yo siempre digo, tú ahora mismo a lo mejor has publicado un libro, ya tienes un libro, has cumplido tu sueño y estás pensando en que has fracasado. Si te pones te pones en situación antes de haberlo publicado, ahora mismo estás en tu situación de éxito. Entonces es como una pequeña forma de colocar las cosas en su lugar. Y luego otra cosa que le digo para jugar con el tiempo, cuando una situación o una persona pues piensa que la situación actual es complicada o que se está muy agobiado, el tema de las redes a veces agobia mucho porque nos quita mucho tiempo, hay mucha presión por estar siempre presente y luego resulta que no estás obteniendo las recompensas que tú querías, hay mucha sensación de frustración. Yo siempre digo, las sensaciones que tú tengas ahora, tú imagínate dentro de una semana, intenta acordarte cómo estás hoy. Pues dirás, es una chorrada como una casa. Muchas veces, además, esa técnica se utiliza muchísimo para tratar temas de ansiedad, porque el tema de la ansiedad lo vives ahora de una forma muy intensa y el ahora lo vives mal. Pero tú sabes Claro, que de aquí a un mes o de aquí a una semana, acordarte de ese momento te dará risa, porque lo verás quitándole, digamos, esa parte de esa emoción interna. Pues esa técnica va muy bien, porque tú cuando estás en una situación que dices, ostras, no puedo con la situación que estoy ahora, oye,
intenta visualizar cómo estarás de aquí a una semana. Y ahora recuerda cómo estás hoy. Y dices, pues no es para tanto. Exacto. Qué guay, qué guay. Súper, 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 súper consejo. Poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? Sí, Intentar decir, vale, vamos a mirarlo, como tú dices, un poco de lejos, un poco de aquí a una semana. Me parece brutal el consejo para escritores porque yo creo que, si no todos, muchos nos hemos visto en esa situación de decir, si tengo 5 eventos, si hay un sexto que no he cerrado, o he ido a una firma y en vez de 15 libros he vendido 5, yo qué sé, lo que sea, y estás frustrado y triste y es como, a ver, es que has publicado un libro y has tenido una firma. A lo mejor la mayoría de gente ni siquiera tiene esa posibilidad. Que has vendido 5, son 5 lectores nuevos, ¿sabes? No tienen por qué ser millones. O sea, me parece brutal ese consejo por eso, porque a veces tenemos que a lo mejor pensar primigeniamente en lo que nosotros éramos hace un poco de tiempo y decir, a ver, las cosas no están tan mal, ¿sabes? Están bien. Están mucho mejor de lo que claro, tú esperabas a lo mejor en este está mucho momento. mejor, siempre está mucho mejor, pero siempre estamos pensando que queremos más. Claro. Somos así. Y además, bueno, pues aprovechando eso que tú comentabas, ¿qué consejo darías tú hoy a tu yo de hace 3, 4 años, cuando aún no habías publicado tu primera novela? ¿Qué crees que, si abriéramos así un portal y pudieras asomar la cabeza y decirle a tu yo de ese pasado no tan antiguo, pero de ese pasado, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le Mira, dirías? si pudiese decir solo una cosa, se me acabaría el tiempo, porque es que, o sea, me diría un montón de cosas, porque cometemos muchísimos errores y hacemos muchas cosas que decimos, ostras, esto no tenía que haberlo hecho así, pero hay muchísimas. Yo creo que contra más te equivocas, más aprendes, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Ojalá todo el mundo nos equivocamos, pero solo una vez de cada, ¿eh? No hay que reincidir. Pero de todas las gambadas que he ido metiendo, si tuviese que decidir alguna, eh, un consejo muy, muy chorra es que me olvide de los adverbios en mente. Yo cuando empecé a escribir, vamos, es que lo ponía cada 2 frases, ponía 3 adverbios en mente, era horrible. Y eso me hizo perder muchísimo tiempo. Entonces, como si tuviese que decir un consejo rápido, oye, adverbios en mente fuera. Y si no, eh, ostras, me gustaría haber empezado a escribir antes. Lo que pasa es que ese consejo, claro, te lo tendría que decir mucho antes. Mucho Yo siempre antes, claro. decir, ostras, en vez de empezar con 40, yo hubiese empezado un poquito antes. Y ahora tendría más libros. Porque yo creo que el Bueno, secreto es empezar a escribir muchos libros y tener, digamos, una buena biblioteca tuya propia. Pero bueno, yo que eso sí, es, mil consejos más. Pero bueno, por elegir unos claro. cuantos. Pero bueno, está muy bien, pero lo que tú dices, yo creo que nunca es tarde y siempre estamos a tiempo de escribir. Si Mm. alguien tiene 60 años, los que tenga, y quiere ponerse a escribir, oye, a tope, que no es tarde, que siempre este mundillo está abierto a todo el mundo. Yo Sí, eso desde aquí lo quiero animar, pero es verdad que es lo que tú dices, si voy un poco más atrás, jo, pues me podría haber animado a otras cosas que claro. tienen puestos a pedir, ¿no? Pues no estaría mal. Sí, 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 sí. sí. Totalmente. Bueno, pues pasamos a estas rondas de preguntas finales, digamos, que pasa siempre por plantearte, pues, y que nos puedas contar un poquito de tus nuevos proyectos, de tu visión a corto o medio plazo. ¿Qué vamos a poder estar viendo de Javier en este tiempo? Bien, a finales de año, lo que decía, la novela de 7 notas, que tenemos muchísimas ganas, tanto Julia Caso como yo, de que salga la novela, porque aquí Julia es maestra y yo soy psicólogo, y entonces es una novela de relatos que está enfocada para estudiantes de secundaria y de instituto, de 15 18 años, con temas bastante guapos para poder tratarlos en los colegios. Entonces estamos con muchísimas ganas, con la editorial Creando, que es una editorial que ha visto la novela, les ha encantado y hemos firmado con ellos y van a hacer una propuesta educativa súper potente. Entonces, este como el más reciente y súper ilusionado. Luego, la tercera novela, el Proyecto 3, que mi idea es que esté pues para el San Jordi del año que viene, o sea que faltaría un año. La novela ya está escrita, ¿eh? Pero yo por eso digo,
si escribimos en 9 meses, la parte de revisión tiene que ser más o menos lo mismo, porque además es una novela muy ambiciosa, es una novela donde hay una parte de conocimiento técnico muy, muy potente. Me lo estoy pasando genial escribiéndola y me lo estoy pasando genial ahora revisándola, porque ahora estoy con la revisión cognitiva, como decíamos antes, está trabajando ahora el cerebro. Y cuando acabe la revisión, y esa revisión después llevará pues lectura cero y demás, ya estoy empezando a planificar esa escaleta que te comentaba de la cuarta novela, que es un thriller histórico. Bueno, o sea que muchos proyectos y vamos a verte probando ahí en algún registro nuevo, Sí, tanto sí. un poco más juvenil como irte al histórico, o sea que Sí. Con una muchos historia proyectos, súper ¿no? potente, sí, sí. Y luego además estoy escribiendo un guión, una serie de televisión con un compañero aquí, con Jordi Catalán, que es escritor también, y para un director uruguayo, que es lo que estamos colaborando. Que es, digamos Toma así, en ya. paralelo, pero también tiene que ver con la escritura. Aunque escribir un guión y una novela no tiene nada que ver. Ya os lo digo yo, que no tiene nada que ver. Pero por ahí también Pero está bueno, el proyecto. esa escritura, ¿no? Ujú. Qué guay, qué guay. Oye, pues enhorabuena, estoy atento a cómo vayan estos proyectos. Seguro que guay. A lo mejor, pues para el año que viene, te tenemos por aquí otra vez presentando una novela, Cuenta hablando de conmigo. diferentes temas. Ya sabes que aquí tienes tu espacio. Y bueno, ahora, ¿hay algo que nos hayamos dejado o que quieras preguntarme tú a mí? Pues de lo que nos hayamos dejado mil cosas, pero así como crítico, como para decir, oye, esto no se tiene que escapar. Sí, una cosa súper importante, ahora que hay gente de más. Todos los escritores, y eso además también va por ti, una cosa que nos ayuda mucho para la gente que nos lee es que después nos reseñe. Entonces yo a partir de aprovecho pues para comentar pues justamente eso, que cuando nos leáis, tanto a ti como a mí, pues que una reseña en Amazon, en Goodreads, pues la verdad es que nos ayuda muchísimo. Entonces, como Al total. aspecto a destacar, yo iría por ahí. Exacto. O sea, eso es verdad que hay veces que no lo recordamos, no se lo recordamos Ujú, a los lectores. Y oye, si os ha gustado las novelas y os apetece apoyar, cuesta un momentito ujú, y es lo que él dice. Para escritores que no somos el gran escritor de España más vendido, pues hombre, nos ayuda mucho y puede ser la diferencia. Así que ujú. eso, por supuesto, tienes toda la razón. Y bueno, Gracias, Princesa Vainilla, Princesa Vainilla dice que va a poner mi reseña. Oye, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Genial, estaremos atentos para leer esa reseña. Y bueno, ahora te voy a hacer la pregunta del anterior invitado o invitada Ujú. que nos dejó ayer. Fue Irene García, que hace marketing para escritores. Y bueno, nos dejó una pregunta para ti. Y entonces tú luego me dejarás una pregunta para la siguiente persona, que normalmente no se sabe quién es, pero como esta semana es especial y se ha anunciado Sí. todo el calendario de la semana, ya se sabe quién es. Es Alba, una chica que es escritora y también crea contenido en redes sociales y lo está petando bastante en redes sociales. Entonces, bueno, la pregunta que había dejado Irene García para que te hiciera es que, ¿qué crees que puede aportar un escritor de hoy por hoy en las redes sociales, en el mundo digital? ¿Qué crees que podemos aportar como escritores? Yo creo que los escritores podemos aportar un poquito de calma. Me explico, ¿eh? En el mundo de las redes sociales ahora mismo todo tiene un tiempo de 3 segundos. 3, 4 segundos. A partir de ahí ya aburre, ya es que no. Entonces, en esta vorágine de imágenes, esta vorágine de músicas y de cosas, digamos, de consumo extra rápido, yo creo que nosotros los escritores podemos dar un poquito de pausa, podemos dar un poquito de reflexión, podemos aportar, pues eso, un pequeño break en nuestra presencia, pues a la hora de, ya tan solo, pues, leer, por ejemplo, una reseña de uno de nuestros libros o leer la sinopsis de nuestra novela, que aparece, digamos, pues ya hace que ya se tenga que parar un poco. Es como una parte más reflexiva y yo creo que ese nicho nos cuesta a veces el tema de las redes sociales justamente por eso, porque nosotros trabajamos mucho con la palabra y menos con la imagen, pero esa parte de la palabra no podemos perderla porque justamente es lo que nos define y bueno, podemos aprovecharla para que pues la gente que quiera consumir pues todo lo que es la parte de redes sociales
y quiera pues ser algo más pausado o más disfrutable en ese sentido, pues yo creo que ahí está nuestro nicho y la gente lo disfruta muchísimo. Qué guay. Sí, 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 sin duda. Aprovecharlo a nuestro favor, como tú dices, el don de la palabra, aprovecharlo ahí y aportando calma a este tiempo que nos hace falta, que vamos todos corriendo a todos Sí, sitios. sí, sí. Totalmente. Pues muy buena. Bueno, y ahora pues dime tú, yo ya tengo boli, apunto. ¿Qué quieres que le preguntemos a la escritora que va a venir? Yo siempre digo lo mismo y es que le puedes preguntar su color favorito o lo que te dé la gana. O sea, puede estar relacionado con el mundillo o no. O sea, Sí, eso ya a tu gusto. claro, yo sabiendo que es no es Bookstagram, sino que es, digamos, a nivel de redes sociales, si no recuerdo mal, una que es muy potente. Yo, a lo mejor es una pregunta un poco ya repetida, pero ¿qué es lo que no debería hacer alguien que quiera posicionarse en Instagram? ¿Y qué es lo que sí o sí debería hacer para posicionarse en Instagram? Son dos preguntas en una, pero me la puedo permitir. Exacto, exacto. Brutal, brutal. Buenísima esa pregunta. Se la haré. Este viernes la resolveremos y a ver qué nos puede contar. Estaré Y atento, estaré bueno, atento. estad atento, que tiene buena pinta. Ahí todos con libreta y boli a ver qué nos cuenta. Seguro súper interesante. Bueno, pues a todo el mundo, eso, gracias por estar aquí. Los que nos escucharéis en diferido, por supuesto que también. Seguid tanto a mí como a Javier en su Instagram, en sus diferentes redes. Si tenéis alguna pregunta, podéis comentar que intentaremos resolverla. Intentaré hacérsela llegar también a Javier para que os resuelva cualquier cosita cuando tenga Perfecto. tiempo. Y que por mi parte eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Te dejo despedirte y poco más. Lo mismo, muchísimas gracias por todo este ratito, me lo he pasado genial, esto siempre va bien. Y oye, que la verdad es que lo estás haciendo genial, lo estás montando súper bien. Yo creo que una imagen como la tuya, pues tan potente y joven y que tenga tantas ganas de poder abarcar, yo creo que esto es una cosa que es un éxito. Te deseo lo mejor con tu novela, con tu añito de novela que ya tienes. Y nada, cualquier cosita que tenéis, lo que decíais, nos podéis contar conmigo, me podéis enviar un mensaje que yo encantado de ayudaros en todo lo que pueda, en todo lo que pueda. Perfectísimo. Pues muchas gracias, Javier. Aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Y nos vemos pronto. Nos vemos el viernes en una nueva entrevista. Una chica en busca de venganza. Un pasado misterioso. Un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.